buenos días. Gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana, que es muy especial para todos nosotros, para los que hacemos del Instituto de Iberoamérica y para todas las personas que llevamos a cargo la maestría y toda la parte de programas docentes del Instituto. Es realmente emocionante poder contar con el evento de esta mañana en el que hemos tratado de combinar dos formatos que muchas veces se veían como incompatibles, que es la masterclass, es decir, una actividad académico-docente con una conferencia, presentación del libro, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de la respuesta y del resultado que aquí estamos viendo, aquí tenemos. Entonces, simplemente agradecer primero a todas las personas que asisten y sobre todo a las 3 personas que nos acompañan hoy, gracias a los que van a venir aquí, especialmente a los 3 magistrados que nos acompañan, que serán presentados después por el profesor Mira. Pero en primer lugar al señor juez Gil Lavedra, al señor Vale Garaos y al señor juez Ledesma. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por tomarse este tiempo para compartir con los estudiantes, ¿no? Que es básicamente a quienes queremos transmitirles la historia viva y la historia contemporánea de América Latina, que es las que ustedes son parte, ¿no? O sea, son 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina, que también coincide con otros procesos de transiciones a la democracia en América Latina. Y creo que es importante que recordemos cómo eran las cosas antes de esta democracia que a veces no se valora lo suficiente, ¿no? Entonces, quiero aprovechar también para dar las gracias al profesor Mira, que ha sido parte fundamental de la organización de este evento. Son raros los momentos en que tenemos el privilegio de escuchar y de dialogar con personas que dejaron su impronta en la historia pública. El juicio a los comandantes de 1985 restauró en Argentina el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la igualdad ante la ley, las garantías fundamentales que hacen posible la libertad. Las condiciones fueron muy difíciles, con el aliento de los militares en la nuca y con una sociedad devastada después de casi 8 años de noche y niebla. Para nuestro joven auditorio, para la gente que ha venido, mayoritariamente joven, comprender la magnitud del juicio no es fácil. Nacieron mucho después de 1985. Por eso, esta clase magistral a cargo de nuestros invitados tiene el sentido de la transmisión de un legado, una comunicación intergeneracional entre quienes impartieron justicia para que la gente pueda vivir en libertad y los que hoy disfrutamos de la libertad. Aunque sea en otro país, la lección no conoce fronteras. Recordaré que hacia la segunda mitad de la década de 1970, mucho para unos, no tanto para otros, tal vez el 85% de la población en América Latina vivía bajo regímenes militares, dictaduras encabezadas por las Fuerzas Armadas. Pero no cualquier dictadura. El derecho había sido suspendido, cancelado y reemplazado por el terror, por la diseminación deliberada del terror. Este juicio fue fundamental para presentar al mundo de forma indiscutible el saldo escalofriante de la actuación del autodenominado proceso de reorganización nacional. En Brasil, la dictadura duró 21 años. A día de hoy, ningún militar ha sido procesado. En Chile duró 17 años. Más de uno piensa que si este juicio no hubiera tenido lugar, este juicio de Argentina en 1985, hoy en Santiago, frente a la Moneda, no habría una estatua de Allende, sino de Pinochet. En Uruguay la dictadura duró 12 años. La ley de caducidad impidió investigar el pasado por décadas. En todos los países de América Latina, las Fuerzas Armadas se retiraron del poder para dar paso a gobiernos civiles en las tan celebradas transiciones a la democracia. Todas las transiciones fueron pactadas. Ese pacto consistió, en esencia, en un trueque de impunidad a cambio de gobernabilidad. Los militares dejaron gobernar a los civiles a cambio de que los civiles pasaran página y no investigaran lo que había ocurrido bajo la dictadura. En todas partes fue así, menos en Argentina. Las razones de esta excepcionalidad, muchas y complejas, irán apareciendo seguramente en las intervenciones de nuestros invitados, artífices ellos mismos de esa excepcionalidad.
Cuando asumió el flamante gobierno democrático, a finales de 1983, el 10 de diciembre se van a cumplir 40 años, el presidente Raúl Alfonsín decidió investigar el paradero de los desaparecidos durante la dictadura militar y encargó a la justicia que procesara tanto a los líderes de las organizaciones guerrilleras como a la cúpula militar, responsabilizando a ambos de la violencia feroz que había sufrido la sociedad. Esto se conoció como la teoría de los dos demonios, podemos discutirlo, también lo discutiremos seguramente. La CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, calificó los hechos como terrorismo de Estado y el 22 de abril de 1985 comenzó el juicio por la causa 13/1984 contra los comandantes. Si hacemos un símil con España, es como si 16 meses después de la muerte de Franco, 20 de noviembre del 75, un tribunal civil hubiera juzgado a los jerarcas del franquismo, es decir, en marzo de 1977. Inimaginable. El juicio a las juntas cambió muchas cosas para siempre, posiblemente también la vida de sus protagonistas. Ellos han venido hasta Salamanca para contárnoslo. Los escucharemos y al finalizar abriremos un turno de preguntas, por supuesto. Ahora tiene la palabra el doctor Ricardo Gil Lavedra, autor de La Hermandad de los Astronautas, un libro que, para quienes puedan estar interesados, lo tenemos, cuando termine el acto podéis acceder a él, y que es presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que es una institución que tiene una afiliación de más de 80.000 personas. Tiene la palabra Ricardo Gil Lavedra. Ahí está. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias al Instituto Iberoamericano, a las palabras de su titular, al profesor Guillermo Mira, que ha sido no solamente gestor del encuentro, sino también un gran colaborador con la memoria del juicio de las juntas militares. Debo destacar que para nosotros es particularmente grato poder estar en la ciudad de Salamanca, donde gracias a las gestiones del profesor Mira y del entonces rector Ignacio Verdugo, se hizo la primera digitalización del material del juicio para tratar de preservarlo, y una de las copias que está en la biblioteca de la ciudad de Salamanca, de la universidad. Bueno, me han pedido que haga la presentación del libro, La Hermandad de los Astronautas, y, por cierto, referirme al juicio de las juntas militares, como bien ha hecho la introducción Guillermo Mira. Se trata de un juicio de características singulares. Una, por su volumen. Fue un juicio de un tamaño descomunal, porque se acumularon a ese proceso todos los expedientes que se habían iniciado durante la dictadura militar tendiente a inquirir el paradero de las personas, expedientes de habeas corpus, de privaciones ilegales de libertad, todos los reclamos que en el orden internacional habían efectuado muchos estados tendientes a averiguar el paradero o indagar la suerte de muchas personas que se encontraban desaparecidas, todos los expedientes que se iniciaron luego de la reapertura del ciclo democrático, con lo cual es un juicio de miles y miles y miles y miles de expedientes. También es un juicio de características singulares por su carácter inédito. Se trató del primer proceso en el mundo en el cual un tribunal civil juzgara crímenes de una dictadura saliente. Fue también excepcional
en términos de su duración. Es un juicio que demoró solo 14 meses, desde el momento en que el tribunal asumió el conocimiento del asunto. Y, por cierto, el libro de la Hermandad de los Astronautas lo que trata de reflejar es la historia del juicio desde adentro, vista a través de los ojos de quienes realizaron el juicio. El juicio no puede ser explicable si no es por el grupo humano que lo hizo posible. Después referiremos a por qué el título, qué quiere decir esto de la hermandad. Lo cierto es que cuando la Argentina recuperó su democracia a fines de 1983, fue el primer país de América del Sur que lo hacía, como refirió también Guillermo cuando asumió el presidente Alfonsín. Estaba Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, dictadura en Uruguay, dictadura en Perú, dictadura en Colombia, dictadura en Brasil. Fue el primer país de América del Sur que recuperó su democracia. Luego de 50 años de promiscuidad entre gobiernos civiles y militares, a punto tal esta promiscuidad que la propia Corte Suprema Argentina había parificado en su validez a las normas dictadas por los gobiernos de facto con las leyes del Congreso. Valía lo mismo un bando militar que una ley del Congreso. Y desde ya que no es fácil para un gobierno que inicia una transición democrática resolver crímenes del pasado. Y no es fácil porque la primera obligación que tiene un régimen de transición democrática es asegurar la democracia, es tratar de entregar el poder a otro gobierno democrático. Y por lo tanto, la primera premisa es no poner en riesgo esa transición, sobre todo cuando la democracia argentina no sobrevino luego de un pacto, de un acuerdo, como fue el acuerdo del Club Naval en el caso de Uruguay o el del punto fijo de Venezuela, es decir, transiciones democráticas pactadas con el régimen militar anterior. Esto no ocurrió en el caso argentino. No ocurrió en el caso argentino y además existía también en una gran parte de la sociedad la firme creencia de que los militares habían actuado bien durante la represión del terrorismo. Creía en el discurso oficial de que no había habido, si había habido algún delito, había sido juzgado, había sido sancionado debidamente. Y que los desaparecidos, o la cuestión de los desaparecidos, era un invento, que esto no existía. Mucha gente creía esto de manera sincera, porque una de las características que tuvo el sistema criminal implementado por los militares consistía en el secreto, en la clandestinidad. Se le mentía no solo a los familiares, sino también que se le mentía a los jueces, a los gobiernos extranjeros, a todos aquellos que inquirieran por la suerte de las personas que desaparecían. Además, no existía en la Argentina ningún otro precedente en el cual se investigaran crímenes cometidos desde el poder en el pasado. En aquel momento Argentina tenía 25 amnistías generales, con lo cual no era una alternativa posible esta de pensar en un enjuiciamiento. Nadie hablaba de la posibilidad de juicio. Incluso en una reunión de partidos políticos que hubo en febrero del 83, el mismo año que se celebraron las elecciones, bueno, ninguno de los partidos pidió juicio. Pedían que se aclarara el tema de los desaparecidos, pero de ninguna manera se solicitaba la posibilidad de un enjuiciamiento. Las propias organizaciones de derechos humanos han dicho que lo máximo que esperaban de que pudiera haber una comisión, algún tipo de investigación que estableciera la verdad, pero jamás la posibilidad de un juicio. Y además, también había obstáculos jurídicos
que hoy, con el desarrollo de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos, parecen absolutamente menores, pero que en aquel tiempo eran barreras infranqueables. Por ejemplo, el tema de la amnistía. La Argentina, bueno, tenía una regla que pertenece al todo el derecho, al derecho occidental, en el cual si la ley vigente al tiempo de comisión del delito es distinta al momento de la sentencia o en tiempo intermedio, se aplica siempre la más favorable. El principio de la ultraactividad de la ley más benigna o de la irretroactividad de la ley más gravosa. Los militares, antes de abandonar el poder, dictaron una ley de autoamnistía por todos los delitos que se hubieran podido cometer durante la represión del terrorismo. Y era un obstáculo muy fuerte. Incluso el candidato del Partido Justicialista en ese momento, que era el que tenía mayores chances de ganar las elecciones, declaró: no me gusta la ley de amnistía, pero aunque la derogue después, sus efectos son irrevisibles, porque por aplicación del principio contenido en el artículo 2 del Código Penal argentino. En consecuencia, sin antecedentes internacionales ni locales, un régimen que llegaba a la democracia después de medio siglo de promiscuidad con las dictaduras, un ambiente político poco proclive, porque en aquel momento ni la Iglesia, ni los empresarios, ni por supuesto los militares querían enjuiciamiento alguno. Lo normal, lo habitual, es que en la Argentina no hubiera habido juicio. Repito, las circunstancias estaban dadas para que en la Argentina no hubiera juicio alguno. ¿Qué ocurrió? Sinceramente, el que salió del tablero, el que rompió el molde preestablecido fue el recientemente elegido en ese momento Raúl Alfonsín, que tuvo la intuición, la audacia de que el régimen democrático que se inauguraba no podía afianzarse sobre la base de la impunidad, sobre la base de mirar para otro lado, sobre la base de la falta de rendición de cuentas de los más poderosos de los crímenes que hubieran cometido. Y Alfonsín decidió en ese momento una estrategia que cumpliera con la justicia y con la verdad, pero que a la vez no comprometiera la transición democrática. Es decir, lo que Alfonsín propuso en un primer momento es juzgar a los máximos responsables de esos hechos y juzgarlo a través de los jueces militares. Que esto también era una cuestión legal, porque la ley en aquel momento decía que los delitos comunes cometidos en actos de servicio debían ser juzgados por los tribunales militares. Esa fue la idea primitiva de Alfonsín. Juzgamiento limitado y a la vez mucha verdad. ¿De qué modo la verdad? En toda la justicia transicional, la verdad es un elemento central en términos de reparación. La verdad, la posibilidad de saber lo ocurrido, repara, dignifica a la víctima y a sus familiares. Yo creo que la posibilidad de recuperar la memoria es un elemento central en cualquier política de transición respecto de crímenes de lesa humanidad o de crímenes horrendos o terribles. Alfonsín creó en ese momento a la CONADEP, una comisión integrada por personas de alta integridad moral, con un plazo muy breve para que averiguara qué había ocurrido, sin funciones judiciales, saber nada más que la verdad. Sin saberlo, Alfonsín estaba creando la primera comisión de la verdad del mundo. Luego vinieron la Comisión Rettin en Chile, la Comisión del Nunca Más en Brasil, la de Guatemala, la de El Salvador, la de Sudáfrica, la de Vietnam.
este esquema de comisiones de la verdad luego se fueron multiplicando y diseminando por todos los continentes, pero la CONADEP fue la primera. Entonces, justicia limitada y mucha verdad. En el caso de la justicia, la estrategia inicial de Alfonsín, como les dije, fue que el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas juzgara a los comandantes e introdujo en aquel momento, en una ley que mandó al Congreso, la posibilidad de que un tribunal civil, la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en el lugar, pudiera revisar lo que había hecho el Consejo Supremo. Bueno, curiosamente, esta idea de Alfonsín, revolucionaria en ese momento, bueno, si se hubiera ejecutado sin modificaciones, no hubiera habido tampoco juicio. Y digo, no hubiera habido juicio porque los militares no tenían ninguna vocación de juzgarse a sí mismos, obviamente. Gracias a la aparición de otro actor, en este caso del Congreso, que le introdujo a la ley la posibilidad de que el Tribunal Civil le sustrajera, se abocara al conocimiento de la causa si el Consejo Supremo no lo hacía, esta fue una de las llaves que permitió el juicio. Voy a hacer un paréntesis para hablar algo respecto del libro que tiene que ver. La Cámara Federal se integró a fines de diciembre de 1983. Muy pocos, se nos ofreció el cargo unos 15 días, un poco más de 15 días después de que Alfonsín asumiera. La integración de la Cámara Federal en ese caso, fue azarosa, como son todas las integraciones, uno nunca sabe cómo van a resultar. Parte de los 6 jueces, eran 2 salas de 3 jueces cada uno, parte de la Cámara estuvo integrada por jueces que estaban en este momento en funciones, pero que habían tenido todos una actitud muy valiente durante la dictadura. Acá me están acompañando 2 de ellos, que eran jueces de instrucción en ese momento, que durante su desempeño durante la dictadura habían demostrado una gran independencia y valentía. El otro sector de la Cámara estuvo integrado por algunos, como en el caso mío o el de Andrés D'Alessio, que colaborábamos con los equipos de justicia del presidente Alfonsín, particularmente con 2 asesores de él, Jaime Malamud Gotti y el gran filósofo del derecho Carlitos Nino, de quien éramos amigos y quienes fueron los que intercedieron para que integráramos la Cámara. Afortunadamente, porque no es sencillo integrar un tribunal colegiado, cuando uno participa en un tribunal colegiado hay muchas cuestiones que son muy humanas, que son egos, celos, envidia, cuestiones absolutamente razonables, pero que muchas veces entorpecen el funcionamiento de un tribunal. Por fortuna, en este caso, yo creo que se pudieron amalgamar una serie de personalidades y sobre todo con una convicción muy fuerte, la convicción de que era necesario que en la Argentina hubiera justicia, que en la Argentina se pudiera de algún modo comenzar a reparar esa enorme herida que se había creado con un método siniestro que habían ordenado los tribunales. Para proseguir con el relato, el Tribunal Militar no quiso, obviamente, seguir adelante con el juzgamiento y en ese caso la Cámara, nosotros decidimos asumirlo. Por supuesto, y para que tiene alguna experiencia judicial, muchas veces en la justicia es muy fácil patear para adelante, es decir, no asumir responsabilidades. Hubiéramos podido darle más plazo al Consejo Supremo, hubiéramos dicho que la ley le confería al Consejo Supremo la atribución y dejar, que el asunto fuera transcurriendo.
Pero cuando comenzamos a discutir sobre qué hacer, advertimos de que si no tomábamos el expediente, no iba a haber juicio alguno. Y sinceramente hubiera sido un golpe durísimo por las expectativas que se habían creado, un golpe muy importante para la joven democracia argentina, de que el juicio no se realizara. Por eso tomamos el conocimiento del asunto. Una vez que nos abocamos, yo creo, y bueno, esta es una de las razones por las cuales se escribió el libro. Alguien tenía que explicar cómo fue posible que en un lapso tan breve pudiera realizarse un juicio de semejante tamaño. ¿Cómo fue la organización del juicio que lo permitió, que lo posibilitó? Y yo creo que una de las claves que dieron origen a esto fueron varias. Una, el procedimiento aplicable. La Argentina tenía en aquel momento, en el orden federal, tenía un código de procedimientos en materia penal que era una réplica de la ley de enjuiciamiento criminal española del siglo XIX. Es decir, un procedimiento marcadamente inquisitivo, con una con todo un desarrollo escrito, con una participación muy débil del fiscal en la etapa del plenario, un procedimiento claramente escrito. Ese era el vigente en el orden federal. En cambio, el Código de Justicia Militar traía un procedimiento de un juicio sumario en tiempo de guerra, es decir, en el campo de batalla, con plazos de horas, plazos absolutamente inaplicables a la naturaleza de un proceso de las características de este. Y cuando discutimos, muchos abogados decían en aquel momento que éramos un tribunal civil, que no podíamos aplicar las reglas del Código de Justicia Militar. Pero nos decidimos por las reglas del Código de Justicia Militar porque permitían la oralidad y permitían también que el proceso fuera marcadamente acusatorio, es decir, que el fiscal tuviera sobre sí la responsabilidad de la búsqueda de la prueba y le permitiera al tribunal replegarse a un papel imparcial. La oralidad y el acusatorio fue una clave extraordinaria, porque la oralidad permite que en una sola audiencia oral, pública y continua, pudiera avanzarse a una enorme velocidad en el tratamiento de los casos. Y la publicidad. La oralidad permite también de que los hechos se ventilen frente al tribunal y frente a la sociedad. Los testigos que iban a declarar lo hacían frente a los jueces y frente a todo el público, frente a toda la sociedad. Era la mejor manera de que los hechos trascendieran y que la gente pudiera tomar conciencia de los horrores que habían ocurrido. Por supuesto que para esto dependía de que la acusación, fuera idónea, fuera eficiente. Y en este caso, por cierto, la acusación que llevó adelante el fiscal Estracera y su ayudante Moreno Campo, fue extraordinaria, excelente. La película 1985, que muchos de ustedes deben haber visto, está basada sobre la acusación, por supuesto. Es una película, pero demuestra el gran trabajo que hizo en ese momento la Fiscalía. La otra llave del juicio fue, uno no puede juzgar los miles y miles y miles y miles de casos que había de secuestros, de torturas o eventualmente de homicidios. Estaríamos ahora todavía haciendo el juicio. Irrealizable. Para que pudiera hacerse el juicio, lo que decidimos es que, sobre la base de un precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Irlanda del Norte contra Reino Unido,
el fiscal escogiera algunos hechos puntuales ocurridos como consecuencia de las órdenes de los comandantes. Me detengo un segundo. Los comandantes, cada uno en el ámbito de sus respectivas fuerzas, ejército, marina, aeronáutica, ordenaron un método criminal que consistía en secuestrar personas que aparecieran por algún indicio como vinculadas al terrorismo, torturarlas. Por supuesto, esto dio lugar también a otros delitos conexos. Las mujeres eran violadas sistemáticamente, se robaban sus pertenencias y por fin, bueno, matarlas, asesinarlas, y todo en secreto. Pero el haber ordenado este sistema por sí mismo impedía imponerles una pena, porque para poder castigarlos necesitábamos el hecho de Juan, el secuestro de Diego, la tortura de María, es decir, un hecho individual. Lo que hizo la Fiscalía es escoger, sobre la base de los legajos de la CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, escoger un grupo de casos representativos de un universo mucho mayor. En consecuencia, el juicio necesitaba acreditar, por un lado, que se había ordenado este plan criminal, y por el otro, hechos puntuales para poder imputárselos a cada uno de los comandantes. El juicio en esas condiciones, bueno, se desarrolló, hizo la referencia a Guillermo, se desarrolló entre el 22 de abril al 9 de diciembre, que fue la sentencia. La parte de la audiencia de prueba fue entre abril y agosto, cuando el fiscal desistió de la prueba. En audiencias diarias, de lunes a viernes, en muchas oportunidades también hemos hecho los sábados cuando era necesario o estábamos atrasados en un cronograma muy estricto que se había trazado. Declararon 800 y pico de testigos en muy pocos meses. Y, por cierto, los alegatos fueron, las partes, Estracera lo hizo en septiembre, las defensas se hicieron en octubre y la sentencia finalmente fue en diciembre. Por cierto, también vuelvo a la película, en la película aparece algún testimonio aislado, hay un documental que se puede ver sobre el juicio que está hecho sobre las imágenes del juicio, las mismas que están acá en Salamanca, que está de excelente factura y que ahí está el juicio puro, están las incidencias con los abogados defensores, los planteos y, por supuesto, decenas y decenas de testimonios. Los testimonios, sin duda, fueron testimonios sobre todo los de cautiverio desgarradores, porque planteaban un tratamiento totalmente, inhumano, tremendo, salvaje, que sufrieron tantos mujeres como hombres que fueron secuestrados por la sospecha de haber estado vinculados o no con el terrorismo. Finalmente, respecto de la cuestión de la sentencia, solo les diré que la sentencia finalmente dio por probado los hechos con respecto a las dos primeras juntas militares, porque la tercera había cesado la represión ilegal, en consecuencia ya no había ningún hecho para poder atribuírselos. Y dos aspectos nomás de comentar de la sentencia. Por un lado, que la defensa de los militares, la defensa sustancial, había sido de que se trataba de una guerra y que la guerra, como tal, está fuera del orden jurídico. Es decir, que la guerra es un hecho político en el que no puede estar sometida al derecho y que esta había sido una guerra no buscada por las Fuerzas Armadas y que necesariamente se había envuelto en ellas y que los jueces no tenían ninguna capacidad para juzgar la guerra.
este argumento que hoy en día todavía en algunos sectores parece enarbolado, en realidad es un argumento falso por lo siguiente. Por cierto, la guerra, las guerrillas urbanas, sobre todo de organizaciones terroristas que quieren alcanzar el poder y se encuentran mimetizadas dentro de la población, bueno, sin duda plantean un desafío diferente. Pero la guerra desde el principio del siglo XX, desde las convenciones de Ginebra de principios del siglo XX, ha tratado de buscar la humanización de sus normas. Y estas tienen que ver con la preservación de la población civil por un lado, y por el otro el trato al prisionero. Lo primero que buscan las normas de la guerra es tratar que el prisionero indefenso, bueno, reciba un trato humanitario. Y, por cierto, lo que ocurrió en la Argentina no tiene nada que ver con una guerra. Ni el secuestro, ni violar a las mujeres, ni sacarle los chicos que nacían en cautiverio, ni torturarlos salvajemente, ni robarle las cosas de su propiedad, puede ser acciones de combate. No hay guerra que pueda permitir esto. Esto excede cualquier tipo de justificación o disculpa, aún con las leyes de la guerra. Es decir, si se quiere decir que una guerra, bueno, digan que es una guerra, pero esto no son acciones de guerra, estos son crímenes horrendos, crímenes que ofenden la conciencia universal. Por lo tanto, bueno, la sentencia desechó, por supuesto, todas estas defensas de la guerra, inaceptables, y otro aspecto importante de la sentencia es cómo se atribuyó la responsabilidad de los comandantes. Ninguno de los comandantes había actuado, obviamente, de propia mano, ninguno había torturado por sí, ninguno había secuestrado por sí, ni asesinado, por supuesto. En consecuencia, lo que la sentencia empleó por primera vez judicialmente es una doctrina de un profesor alemán, Klaus Roxin, que a raíz del caso de Eichmann y Stanislavski, que es un espía ruso en la década del 60, había dicho que quien domina un aparato organizado de poder, quien domina la estructura del aparato, es el autor. Porque el autor, la voluntad individual de cada uno de los integrantes del aparato es fungible. Si no lo hace ese soldado, lo hace otro. Es decir, quien domina, quien tiene el control del aparato es el autor mediato de esos hechos. Hago esta referencia porque este criterio que utilizó la Cámara Federal de la capital en el juicio de los comandantes luego fue replicado en muchos lados. Fue replicado por el Tribunal Federal Alemán en el caso de los tiradores del muro de Berlín, quienes tiraban a los que querían pasar el muro por orden superiores. Quienes habían ordenado esto fueron los autores mediatos. Fue replicado en el caso de Fujimori del Perú, con cita de la sentencia de la Cámara Federal, y fue replicado y existe actualmente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que vuelve a tomar el mismo criterio que utilizó el Tribunal Argentino en el juicio de las juntas militares. Por supuesto, el juicio de las juntas militares ha tenido un enorme impacto tanto en el plano internacional como en el interno. En el plano internacional, el juicio de las juntas militares fue uno de los promotores, de los impulsores de los procesos de justicia transicional. Ese modelo que se concibió en la Argentina de verdad y justicia, luego se ha replicado en muchísimos países, bueno, de América del Sur, de Asia, de Europa del Este,
es uno de los modelos existentes actualmente cuando se discute cuál es la mejor forma de enfrentar estos crímenes del pasado. Bueno, hay quien dice, basta la memoria, basta la verdad, es necesaria también la justicia, en qué medida. El modelo argentino ha inspirado y es uno de los arquetipos que existen en el mundo. Y por cierto, también en el plano interno de la Argentina, yo creo que el juicio de las juntas militares ha posibilitado que esa joven democracia argentina, bueno, pudiera construirse sobre la base del Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho es la columna vertebral de cualquier régimen democrático, porque el Estado de Derecho es el que permite que la acción de los gobernantes se ajuste a la ley, es el que permite que los derechos sean preservados por los jueces y que los jueces también sean los que decidan cuándo una conducta de un gobernante se aparta o no de la ley. Y la tutela de los derechos, sin lugar a dudas, es uno de los elementos sustanciales de cualquier democracia constitucional, que se edifica sobre la base de un conjunto de derechos inalienables que pertenecen al hombre por su sola condición de tal, y también un gobierno dividido, es decir, un gobierno sujeto a la ley y no al capricho de la voluntad del gobernante. Por lo tanto, el juicio de las juntas militares y el informe de la CONADEP del Nunca Más crearon en la Argentina uno de los pocos consensos existentes. El consenso que significa el repudiar a la violencia como forma de la acción política, el repudio a las dictaduras y la adhesión a los derechos humanos, la adhesión a la democracia. Por lo tanto, a 40 años de que la Argentina viene gozando de modo ininterrumpido una democracia política, elecciones libres y competitivas, estos elementos, el respeto a los derechos humanos, el respeto al imperio de la ley, son elementos también fundantes y constitutivos de esa democracia argentina. Por lo tanto, bueno, les agradezco muchísimo la atención, vamos a estar a disposición ahora de ustedes para poder conversar sobre, bueno, obviamente sobre el libro y sobre el juicio de las juntas militares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gilavedra. Le damos la palabra al doctor Jorge Valgarauz. Bueno, muchas gracias. Yo creo que con el inicio, las primeras palabras del profesor Mira y después el desarrollo formidable que ha hecho Ricardo Gilavedra de lo que fue el juicio y de lo que significó, yo diría que está todo dicho como para que se abra una conversación con el público joven que está aquí presente. Para agregar algunas cosas, a mí me parece que puede ser sumamente interesante. Todos pensamos que la prueba del juicio fue la declaración de las 831 personas, de los 831 testigos que propusieron las partes, en general, en su gran mayoría, el fiscal Estracera, que tomó del informe de la CONADEP. Pero la realidad es que junto con eso hubo una enorme prueba instrumental que fue aportada desde distintos lugares. La Embajada Argentina de Derechos Humanos con sede en Ginebra recibió el reclamo de
51 países que pedían por conocer el destino de sus connacionales que habían sido víctimas o que estaban desaparecidos, que no se tenían absolutamente ninguna noticia. Cuento como algo anecdótico que un sábado a la mañana se estaba desarrollando el juicio y me llama por teléfono a mi casa el embajador argentino en este organismo internacional de los derechos humanos, dependiente de Naciones Unidas, que había sido Leandro Después, un brillante jurista, que habíamos sido compañeros de facultad, y me comentó, me dice: Jorge, mira, acabo de llegar, estoy en Ezeiza y estoy con la documentación que allí obra sobre las desapariciones. Y le digo: bueno, Leandro, qué suerte que trajiste eso. ¿Qué te parece? Venite el lunes y recibimos esa prueba. Era uno de los pocos sábados que no habíamos concurrido a la Cámara de Apelaciones. Y me dice: Jorge, pero ¿vos qué pensás? Bueno, me imagino que serán unos sobres con documentación. Le digo yo: no, traigo, yo creo que eran 3 containers de madera con 3 containers, en fin, sería de un tamaño de 80 centímetros por 80 centímetros. Y me dice: yo necesito contratar un flete ahora y llevártelo ya a la Cámara. Bueno, la cuestión es que él, no sé cómo habrá contratado ese flete, y yo me fui volando para la Cámara y nos encontramos con Leandro Después. Y ahí nos encontramos con ese reclamo de los 51 países volcados en una enorme cantidad de carpetas, los informes de Amnesty Internacional, informes de sociedades democráticas, de mujeres, en fin, y distintas organizaciones internacionales de derechos humanos. Y eso fue de una enorme utilidad cuando se empezó a analizar y se tomó como prueba trascendente. El tema es que no solamente eso, sino que también se recibieron recursos de habeas corpus. Yo creo que era alrededor de 9.000, ¿cómo? Sí. Que era alrededor de 9.000 recursos de habeas corpus que se habían presentado en el país, alrededor de 6.000 investigaciones, sumarios por detenciones ilegales, por privaciones ilegítimas de la libertad. Todo eso empezó a ocupar lugares inimaginables dentro de la Cámara. Ya quienes integrábamos el cuerpo de jueces, los 6 jueces, habíamos resuelto unir las 2 secretarías estables de la Cámara Federal en un solo recinto, y en el recinto que quedaba destinarlo a que funcionara esta Secretaría Especial. Eso ahí empezó a funcionar a cargo de un secretario de Juan Carlos López, que Ricardo muy simpáticamente en el libro cuenta cómo le decíamos nosotros. Era un muchacho muy joven, de 20 y tantos años, muy capaz, que le decíamos el pibe López.
Y la cuestión es que el pibe López organizó formidablemente esa secretaría, que se contrataron aproximadamente 15 oficiales primeros de toda la justicia penal, y empezaron, digamos, de alguna manera a sistematizar esa prueba documental. Se la fue clasificando, se fueron haciendo resúmenes. Esos resúmenes y esa clasificación se iba dividiendo entre los distintos oficiales, y que cada uno de ellos funcionaba con el control de dos de los jueces. Y ese resumen que se conseguía con los jueces era después repartido y era llevado a los despachos de los otros cuatro jueces. En fin, lo que quiero relatar con esta exposición medio desordenada y un poco de sorpresa en esta intervención que me toca hacer ahora en este momento, es relatado con el propósito de señalar la enorme cantidad, solamente que estemos hablando de 9.000 recursos de habeas corpus, de 6.000 instrucciones o expedientes sobre el delito de privación ilegal de la libertad. Y todo eso muestra cómo fue complementada la prueba, la importancia de los testimonios de los 831 expedientes. Por supuesto, hay muchísimo más de todo esto, y que los tres que estamos, ex jueces que estamos aquí sentados, estamos a total disposición para responder preguntas. Muchas gracias, Jorge. No sé si el doctor Ledesma quiere hacer algún breve comentario y abrimos un turno de preguntas. Un breve comentario. Se habló de la guerra y los comandantes militares estaban en una posición esquizofrénica. Ellos negaban los hechos, pero sus defensas consistían en que habían ganado una guerra y que la guerra vale todo y por lo tanto no es justiciable. Nosotros estudiamos el tema de la guerra y está desarrollado en la sentencia. Esto no llegó ni a ningún aspecto importante en el desarrollo de la guerra, porque no tomaron territorio, no obtuvieron reconocimiento de Estados extranjeros, etcétera. No hay ninguna de las condiciones para que los elementos subversivos pudieran ser considerados que estaban en una guerra frente a la Argentina. Lo que se le contestó cuando sostenían que no había, que la guerra no era justiciable, es que sí era justiciable, y que el Código de Justicia Militar, por ejemplo, contaba con la posibilidad de dictar bandos, hacer juicios sumarísimos, con audiencia y defensa del imputado, y hasta tenía pena de muerte por fusilamiento.
la Ley de Defensa Nacional permitía declarar zonas de guerra donde se podían dictar bandos con las mismas consecuencias. Había una serie de normas que describimos en la sentencia que podían haber tomado para no llegar a esta crueldad inhumana de hacer desaparecer personas. O sea que podrían haber perfectamente fusilado y mandado a la familia el cadáver. Su hijo fue fusilado. Y todo esto no lo hicieron, lo cual es una crueldad enorme. Nada más. Sí, déjame. Muy bien. Permítanme hacer una acotación. A lo mejor nos estamos deteniendo un poco en la cuestión de la guerra, porque en la Argentina ha reaparecido ahora levemente, a lo mejor por boca de algún candidato a presidente, el tema de la guerra. Y precisamente en la sentencia el negro Ledesma fue el que hizo el borrador de la parte de la sentencia de la guerra. Y está muy bien lo que acaba de decir, de que aún las propias normas del Código de Justicia Militar regulan la guerra. Es decir, que por supuesto no observaron ninguna, ¿no? Es decir, que la guerra también tiene objeto de una determinada regulación. Gracias, perdón. Pues abrimos un turno de preguntas. Tenemos un buen rato para reflexiones. Sí. ¿Se escucha ahí? Nicolás. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido muy valioso. Pero me queda, no sé si se explicó y no lo entendí, pero ¿a qué se debe a que se llame la Hermandad de los Astronautas? Creo que ahí quedó pendiente el nombre. Bueno, es en homenaje a uno de nuestros colegas, lamentablemente fallecido, Jorge Torlasco. Torlasco decía, en sus interminables caminatas alrededor de la mesa de acuerdo, que parecía que nosotros 6 estuviéramos dentro de una nave espacial, en la cual afuera había, desorden, pasaban muchas cosas, y nosotros estábamos aislados dentro de esa nave espacial. Y que como los astronautas teníamos un objetivo, que no era alunizar, sino dictar sentencia. Pero a la vez que como los astronautas dependíamos uno del otro, es decir, dependíamos de la confianza recíproca que nos dispensáramos. Y que esto, obviamente, de esta confianza recíproca que uno tiene que depositar en el otro astronauta para poder cumplir el objetivo, en el caso nuestro era dictar sentencia, esto va creando una relación especial. Y esa relación especial es una suerte de hermandad. Por eso cuando yo lo califiqué dije, bueno, nos une un vínculo especial. Yo creo que cuando las personas se enfrentan a acontecimientos extraordinarios, también crean vínculos extraordinarios. Por eso me parece que ese vínculo que nos une desde ese momento y que nos va a unir hasta la muerte, es una especie de hermandad. Por eso, en honor a Jorge, me pareció que la mejor manera de describir a ese grupo, a esos 6 astronautas, era la hermandad. Si me permitís 30 segundos, me impresionó mucho del libro. El libro es un libro de autor, pero es un libro coral. No aparece, no es un juez que cuenta las cosas, sí, pero están los 6. Y también me impresionó mucho, siendo un grupo de 6 personas, es un grupo más o menos numeroso, que tomaran todas las decisiones por consenso y que nunca hablaran fuera lo que hablaban dentro. Sí, costó las decisiones por consenso, ¿eh? No es que fueran fáciles, pero lo hicimos. Y lo hicimos, no sé si ustedes quieren decir algo más,
a través de un compromiso mutuo. Nosotros dijimos, no podíamos tener disidencia. Eso hubiera debilitado al tribunal, etc. Entonces dijimos, bueno, vamos a discutir los días, las horas que hagan falta, pero todas las decisiones tienen que ser por consenso. Pero por supuesto, aún para resolver por consenso hace falta buena fe. Y los 6 la tenían, es decir, que quien luego de muchas horas veía que perdía la discusión cedía. No sé si quieren decir algo más ustedes. Me parece que está muy claro, como lo dijiste. Y no era, y yo creo que lo importante en todo esto es que no era una sesión que uno estuviera cediendo para evitar ese desacuerdo, sino que lo importante era convencernos mutuamente que una postura era lo correcto, era lo correcto. Y yo estoy convencido en muchos órdenes de la vida que en general la verdad se llega, y que muchas veces cuando hay desacuerdos es porque uno no terminó de entender lo que el otro está explicando. Entonces, cuando en un caso como el nuestro había tanta buena fe, todos habíamos depuesto nuestros egos, nuestras personalidades y nuestra experiencia, porque todos, pese a los jóvenes que éramos, porque realmente lo éramos, habíamos tenido mucha experiencia, porque todos eran 3 de nosotros, veníamos de muchos años de ser jueces de instrucción. Ricardo y Andrés D'Alessio habían sido secretarios de la Corte Suprema de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, con rango de jueces de Cámara, o sea que a lo mejor en muchos casos tenían rangos de administración judicial superiores a los de los jueces de instrucción, pero lo importante es que todos teníamos mucha experiencia. Entonces, cuando nos poníamos de acuerdo, no era porque estábamos cediendo, sino porque realmente nos habíamos convencido que una postura era la que correspondía en vez de la otra. Son una cosa. En este juicio, la verdad, había cosas que saltaban a la vista y no se podía estar en desacuerdo. Tal cual. Juan Martín. Permiso, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Y me permito volver a esto que se ha destacado de la decisión, de la voluntad política del presidente Alfonsín de impulsar todo esto desde su campaña y que permitió, de hecho, la celeridad y sentar este presente histórico. Me permito preguntarles a ustedes como jueces qué sintieron después cuando, bueno, bajo el acecho de los militares, el propio Alfonsín, durante su gobierno, salen las leyes de amnistía, de la obediencia debida y punto final, y después durante el gobierno de Menem ya los famosos indultos. Es decir, como una suerte de retroceso en todo este proceso, pero bueno, justamente bajo el acecho de los militares. ¿Ustedes cómo lo vieron, cómo lo vivieron y sintieron en ese momento después de la experiencia de 1985? Muchas gracias. Bueno, digo yo y después los dejo a mis amigos, porque son experiencias individuales. A ver, yo personalmente creí que el juicio de las juntas militares no era el último, sino el primero de los juicios. Porque yo creía de que era importante que se sancionara también a los autores directos, que era un elemental principio de justicia, y así nosotros lo resolvimos en la sentencia del juicio de las juntas, con el cual nosotros ordenamos de que se siguieran adelante las investigaciones contra los autores directos. La ley de punto final, bueno, yo veía que las cámaras federales, los juicios no avanzaban, la inquietud militar era creciente, y bueno, y eso pensé que, bueno, que el gobierno decía que si conseguía circunscribir el número de militares que estuvieran imputados, esto iba a traer tranquilidad. Trajo un efecto paradojal porque esa ley lo que hizo es que los jueces
llamaran a una enorme cantidad de oficiales y eso precipitó el descontento. La ley de obediencia, la verdad, en el momento que se dictó, a mí no me gustó la ley de obediencia debida, no me gustó. No tiene justificación moral, ni política, ni jurídica, sí sustento político. Con el tiempo, con el transcurso de los años, he morigerado mi punto de vista. Creo que Alfonsín tenía la obligación de preservar la democracia. Tenía la obligación, y tratar de volver a su propuesta inicial, volviendo a achicar el número de imputados, bueno, era una necesidad. Sí, con el tiempo lo entiendo, tuvo una necesidad política. Los indultos me dejaron de cama, sobre todo el indulto respecto de nuestra causa, me parecía innecesario, etc. Me fui calmando con el transcurso de los días, dije, bueno, el indulto tiene que ver con el cumplimiento de la pena, pero no con el hecho, la sentencia está dictada, ya está, bueno, pero la verdad me cayó mal. ¿Ustedes? No, indudablemente es así, fue un balde de agua fría, pero que los indultos fueron dictados por el presidente de la República, el presidente Menem. Ya había terminado el gobierno del doctor Alfonsín, y fue realmente un golpazo, como dice Ricardo, pero uno terminó aceptándolo porque fue dictado por quien debía ser dictado. Tuvo unas características que podían llegar a ser discutibles, que el indulto está referido a hechos chicos de menor importancia y bien individuales, y absolutamente individuales. Y acá había sido dictado con una generalidad que era más propio de la amnistía que del indulto, a punto tal que muchos en declaraciones, ya habíamos dejado de ser jueces nosotros, muchos en preguntas periodísticas, yo recuerdo haberlo hecho, nos preguntaban eso y lo criticábamos. Yo lo critiqué abiertamente, sosteniendo que en realidad era una amnistía encubierta, dictada por el Poder Ejecutivo, lo que desde ese punto de vista fue anticonstitucional. Pero la realidad es que en ese momento hubo algunos jueces que trataron de llevar a conseguir una declaración de inconstitucionalidad y que fuera dictada también por la Corte Suprema, pero no llegó hasta que después, por supuesto, se declaró su nulidad durante la época kirchnerista, ¿no? Pero, en fin, hubo otras cosas también como en fin, bueno, esa fue mi opinión. No quiero alargar esta respuesta. A mí tampoco me gustó, pero estaba hecho. Yo creo que la labor de la Cámara tuvo sus efectos y lo sigue teniendo a pesar de esas leyes. Tenemos tiempo para alguna preguntita más, ¿no? Sí. Gracias. Muchas gracias por las ponencias. En el marco de construcción, en ese momento, de un Estado de Derecho, ¿cuál es la justificación jurídica para que un tribunal civil haya utilizado el Código de Justicia Militar? Digo, aparte de la gran importancia para la humanidad que tuvo este juicio, pero ¿cuál es la justificación jurídica? Mire, en 1983 el derecho vigente establecía que los delitos comunes
cometidos en actos de servicio pertenecían a la jurisdicción militar. Es decir, los militares juzgaban los delitos que se cometieran durante los actos de servicio. Este había sido un acto de servicio, porque en realidad todos estos crímenes habían sido ordenados por los comandantes. Y acá entra a jugar una garantía que está en el artículo 18 de la Constitución Argentina, que es la garantía del juez natural, que significa que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales y que siempre tiene que ser por el juez designado por la ley antes del hecho de la causa. ¿Qué ocurrió? Cuando los militares, por supuesto, decían, miren, cualquier juzgamiento tiene que ser de los militares, nada más. El gobierno de Alfonsín hizo un cambio en la ley, en el Código de Justicia Militar, incorporando primero un recurso de apelación y luego el Congreso la posibilidad de abocamiento. Los militares dijeron, bueno, esto nos viola la garantía porque nos están metiendo un tribunal civil para la posibilidad de hacer un juicio. La Corte convalidó porque dijo, bueno, en el caso de la apelación están agregando una garantía. Y en el caso del abocamiento, bueno, es una cuestión accesoria y no de una comisión especial, sino de un tribunal que existe en la organización institucional argentina desde principios del siglo XX, cuando se crearon las cámaras federales. Es decir, la Corte convalidó esta ley, que pudiera estar una primera instancia militar y luego una civil. Y la Corte dijo, esto es constitucional. Por eso, cuando la Cámara se abocó al conocimiento de la causa, siguió el trámite que estaba haciéndose bajo las reglas del Código de Justicia Militar. Sustituyó al Tribunal Militar, dicho en una palabra. Y la Corte dijo que esto no violaba la garantía del juez natural. Por eso se dio esa cosa rara de que un tribunal civil siguiera un proceso con reglas procesales militares. Las reglas de fondo no. La regla de fondo era el Código Penal Común. Es decir, y esta basta de salvedad, nosotros no juzgamos ni delitos de lesa humanidad, ni delitos de genocidio, ni ninguna cuestión internacional. Aplicamos las reglas del Código Penal Común, con las normas procesales del Código de Justicia Militar. No sé si fui claro. Que sería interesante que dijeras que además les convenía aplicar el Código Militar, aunque fueran civiles, porque por eso vimos ese primer video y por eso vimos 1985 y por eso tenemos el documental. Si no, no hubiera habido juicio oral. Claro, nos convenía a nosotros seguir aplicando el Código de Justicia Militar por las cosas que dijimos, porque traía una audiencia oral. Es decir, si no hubiera habido una audiencia oral, no hubiera habido juicio, ¿no? Claro. Agrego un detalle pequeño, que es que el Código de Justicia Militar establece que para juzgar a los oficiales superiores, creo que era de coronel para arriba, era necesario un decreto, una disposición que así lo dispusiera, ordenado por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que era el presidente Alfonsín. Y por eso es que el presidente Alfonsín dicta, por otros motivos también, porque él estaba convencido de que no se podía construir la democracia sin el contenido ético que implicaba el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, pero necesitaba la disposición, la orden de juzgamiento de los oficiales superiores. Y por eso también se dicta el decreto 158, que es el que da comienzo a este juicio y que ordena el juzgamiento de estos oficiales superiores. Claro, eso es otra particularidad. El expediente se inicia con una orden del comandante en jefe, que es el presidente de la República, que ordena someter a juicio sumario a los integrantes de las 3 primeras juntas militares.
con el Consejo Supremo, y obviamente después la ley modificó dando la posibilidad que un tribunal civil le sacara el expediente, ¿no? Perdón, solamente para ahondar en esto. ¿Hubo complicidad, coordinación o fue solamente aprovechar una serie de oportunidades? No entiendo. En esta serie de sucesos que estás describiendo, ¿hubo algo de complicidad o coordinación o se aprovecharon las oportunidades que estaban dándose para llegar a este tipo de juicio tan sostenible? Yo creo que como cualquier acontecimiento histórico, esto lo digo siempre, el juicio de las juntas militares es una sucesión de acontecimientos afortunados. Es decir, se van dando varios episodios que salen bien. Cualquiera de ellos que hubiera salido mal no había juicio. Pero se fue encadenando y salieron todos bien. Se alinearon los planetas. Una pregunta. Que a mí me gustaría preguntar que si con el tema de las amenazas que hubo durante el juicio y a lo mejor el peligro que podía existir de un golpe de Estado, incluso el posible temor por vuestras propias vidas, ¿en algún momento se planteó el formato del juicio o incluso su vigencia? Bueno, a ver, el juicio tuvo una custodia muy importante. Es decir, una custodia muy importante porque se cortaba el tránsito en toda la manzana. Es decir, no se podían circular autos en toda la manzana de tribunales. La sala de audiencia está en el edificio central de tribunales que ocupa toda una manzana. Había, bueno, vigilancia obviamente a todas las personas que entraban, se las revisaban, etcétera, y una división de explosivos de la Policía Federal todos los días revisaba la sala antes de cada audiencia. Incluso el comisario, ustedes vieron ahí en el video, vieron la sala de audiencias, que el estrado da sobre un vitral muy lindo que dice afianzar la justicia, que es un término que está en el preámbulo de la Constitución, que da sobre la calle Uruguay. Uno de los comisarios que estaba a cargo de la seguridad nos quería hacer cambiar el estrado del lugar, es decir, ponerlo de costado. Cuando le preguntamos por qué, dijo, bueno, porque podía haber francotiradores del otro lado de la calle Uruguay y él no podía garantizarlo. Le dijimos que no, por supuesto. Entonces nos tapió el vitral. Es decir, incluso en la película aparece también, van a ver en la película, porque también lo taparon. Ese vitral tan lindo que da sobre la calle Uruguay lo taparon hasta casi lo último con unas planchas de madera. Eso es para cuestiones de seguridad. Y después lo de las bombas, bueno, sí, bueno, si quieren cuéntenlo ustedes. Cuando comenzaron el juicio, sí, por supuesto, nos empezaron a llamar de que desalojáramos la sala porque había bombas. Contalo, negro, si querés decir. Jorge Torlasco estaba en una punta y vino una ordenanza de la Cámara a decir que habían llamado, que habían puesto una bomba. Y que teníamos media hora. Nosotros nos comunicábamos por papelitos, porque no había WhatsApp ni nada. Entonces Jorge Torlasco dijo, yo me quedo, y puso una raya para que firmamos todos, nos quedamos. La bomba no explotó y seguimos. Última pregunta. Yo quería hacer una breve consideración porque al principio el doctor Gilavedra caracterizó el marco histórico en el que se desarrolló este juicio, y la pregunta interesante que se hace, obvia, antes, acerca de la ley de obediencia debida y de punto final, me parece que también hay que ponerla en el contexto histórico, más allá de lo que explicó el doctor Gilavedra. Hay que recordar la situación que tenía en ese momento la democracia argentina y la presidencia del doctor Alfonsín, en un país con una crisis económica terrible, estamos hablando de fines de los 80, y 3 intentos de golpe de Estado y levantamiento de militares, sobre todo el más recordado, el de Semana Santa, en donde nunca antes se repitió una movilización en la Argentina como esa, con 8 millones de personas en las calles, y la decisión de esos mandos medios de intentar dar un golpe de Estado. Y quizás la sabiduría del presidente Alfonsín de guiar este proceso, más allá
de que fue muy antipática a esas leyes, como planteó el doctor Gilavedra, a toda la dirigencia política no nos gustaron esas leyes, pero quizás salvaron el proceso y permitieron que años después los juicios y las condenas a militares continuaran, porque es mucho más fácil hacerlo ahora, pero había que tener mucho coraje para hacer lo que se hizo en ese momento, en el año 83. Gracias, Roy. Bueno, hay momentos en que la verdad que uno quisiera que no terminaran. Creo que me escuchan igual, ¿no? Pero tenemos que poner punto final. Yo quiero agradecer por esta clase magistral tan edificante, tan notable a nuestros tres amigos, nuestros tres invitados, y por supuesto agradecerles a todos vosotros haber venido, haber seguido estas explicaciones con tanta atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.